Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a seguir aprendiendo cómo utilizar ciertas etiquetas dentro de HTML. En este video en particular vamos a hablar sobre las listas. Bueno, vamos a poner en marcha estos conocimientos y nos vamos a dirigir nuevamente a Visual Studio Code, que es la herramienta que estoy utilizando para realizar estos ejemplos. Bueno, voy a hacer una pequeña edición aquí de este archivo, que es el que he venido utilizando. En un video anterior te expliqué todo sobre tablas. Te invito a que veas el video en nuestro canal. Recuerda que nosotros dentro de Mated House utilizamos una metodología donde vamos enseñando los conceptos individuales y luego vamos haciendo ejemplos más complejos donde podemos ir utilizando todo lo que vamos aprendiendo de manera incremental. Bueno, este ejemplo lo vamos a denominar utilizando listas dentro de HTML. Dentro de HTML hay dos tipos de listas, por lo tanto hay dos tipos de etiquetas. Hay listas ordenadas y listas desordenadas. La etiqueta para generar listas desordenadas es UL, que significa Unordered List. Entonces, si yo quiero definir una lista, utilizo la etiqueta UL. Ahora, ¿cómo incluyo elementos en una lista? Similar a como lo hacen las paqueterías tradicionales, que pues su característica principal es numerarte los elementos o, por ejemplo, poner un tipo de símbolo o viñeta. Bueno, ese elemento aquí se llama LI, que significa listar elemento, list. Entonces, dentro de las etiquetas puedo poner los elementos que voy a querer. Por ejemplo, vamos a poner algo así como si esto fuera la tabla de algunos requisitos. Vamos a poner requisitos para, por ejemplo, inscripción. Entonces, esta lista va a representar eso. Normalmente cuando te muestran una lista de requisitos, pues te numeran esa cantidad de elementos. Solo que en este caso no vamos a utilizar números, vamos a utilizar símbolos. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, acta de nacimiento. Estamos en México y aquí tenemos un documento que se llama el CURP. Ese es otro requisito. Y por ejemplo también vamos a poner comprobante de domicilio. Ahí está. Bueno, esto ya es una lista. Todo lo que se encuentre dentro de la etiqueta UL va a ser la lista y cada elemento individual va a estar representado por la etiqueta LI. ¿Cómo se ve esto? Bueno, por aquí ya tengo el directorio y voy a abrir mi página. Entonces, aquí está. Requisitos para inscripción, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio. Observa que para listar los elementos aquí se está utilizando un tipo de viñeta o de símbolo que es como un círculo relleno. Bien. Bueno, vamos a hacer algunos ajustes para aprender un poco sobre esto, pero así de rápido, déjame mostrarte cómo sería el cambio con una lista ordenada. Y el único cambio es cambiar UL por OL. Es decir, esta es la otra etiqueta. Ordered List es su significado. Vamos a guardar los cambios. Y ahora, en lugar de ser una lista que incluye símbolos, no tiene orden, ahora sí lo incluye. En este caso nos va a numerar los elementos, pues, en secuencia numérica. Ok, bueno, vamos nuevamente a nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué más podemos aprender sobre las listas? Pues la primera cosa que necesitamos aprender es cómo podemos cambiar ese símbolo. Voy a regresar a las listas desordenadas. Ahí nuevamente. Y como hemos hecho con otros elementos, hay un atributo en todos los elementos que se llama style, donde tú puedes redefinir solo para ese elemento las
o los estilos que requieres aplicarle. En este caso, las listas desordenadas tienen un atributo que se llama list style type y hay una posibilidad de valores. Por ejemplo, vimos que cuando te enumera los elementos te pone como un disco relleno en un tono oscuro. Bueno, vamos a cambiarlo, por ejemplo, a square, que es el símbolo del cuadrado. Si hacemos esto, tenemos el cambio. Ahora, no queremos cuadrado. Por ejemplo, queremos disk, que es otro de los posibles valores. Si lo actualizamos, es el símbolo que tiene por default. Pero también hay otra posibilidad que es circle. Circle es similar, es un círculo, pero no está relleno. Entonces, con esta característica podemos cambiar esa simbología. Ahora, hay una propiedad que puede parecer no relevante, pero es que tú le pongas none. Es decir, tengo una lista, va a formar parte de una lista, pero no va a tener un símbolo asociado, tampoco un número. Y podrías decir, bueno, ¿esto para qué me va a servir? Finalmente yo quiero listar que se note la diferencia cuando estoy presentando información. Pues lo interesante de esto, ahora lo vamos a ver, es que este principio nos va a ayudar a generar menús. Cuando se generan menús directamente desde HTML y CSS, se pueden utilizar estos conceptos para generar un menú decente. Ahora lo vamos a ver. Voy a dejarle por ahora el circle. Y déjame decirte que dentro de una lista ordenada o desordenada, puedes anidar una lista. Entonces, yo puedo poner aquí otra lista y podría poner una sublista. En el lenguaje común coloquial se le conocería como sublista. Bueno, ¿cómo se define? De igual manera, la etiqueta UL, en este caso porque es desordenada, y puedo poner entonces otro tipo de requisito aquí. Estoy hablando de documentos, por ejemplo. Aquí tenemos el INE y podríamos poner la cartilla militar o el servicio militar. ¿Cómo se vería esto? Pues va a tener una forma como de árbol, donde se va a ir ramificando de acuerdo al elemento que yo vaya colocando. Observa, en este caso, este elemento formaba parte como del siguiente elemento que está aquí. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo aquí otra sublista? Observa, voy a poner otra sublista y voy a poner otro requisito. Por ejemplo, vamos a poner que esto sea ahora una fotografía. ¿Cómo se vería? Guardamos cambios y observa, ya se empieza a formar una jerarquía. Observa que conforme se vaya agregando un nivel, el símbolo automáticamente cambió. Esto es porque así funcionan las listas en la mayoría de los softwares. Cuando vas agregando niveles de jerarquía, pues esto se representa de otra manera. Bueno, ahora veamos una cosa interesante sobre las listas. Voy a borrar esto por aquí, todo de hecho. Y ahora sí vayamos a ese concepto que te comentaba al inicio. Voy a poner aquí nada más una lista, voy a borrar todo de hecho. Y ahora voy a definir una lista para representar las opciones de un menú. Por ejemplo, inicio. Vamos a poner una opción. Imaginemos que estamos como en un tipo de tienda. Por ejemplo, juguetería. Se me fue una E, así. Pongamos calzado, por ejemplo. Y pongamos ropa. Vas a ver el cambio al final de que hagamos este ejemplo, porque pues te va a parecer muy
insignificante en estos momentos. De hecho, voy a quitar todo el texto que tenía asociado y ahora va a quedar así. Se ve un menú muy simple, no se ve nada en realidad, sigue apareciendo como una lista ahí en la parte superior de la pantalla. Bueno, ¿quién le va a dar ese cambio? Pues los estilos. Voy a abrir este archivo que tengo por aquí, styles.css, que está vinculado a través de la propiedad link.rel style suite href, y en ese archivo le estoy indicando que están definidos los estilos. Bueno, aquí de hecho ya tengo varios para el ejemplo de las tablas, pero ahora voy a definir para las listas. Observa, voy a definir un estilo muy general para la etiqueta UL. Abro llaves, cierro llaves y empiezo a colocar los atributos. El primero de ellos, list style type. Lo voy a colocar en none porque no quiero ningún tipo de símbolo. Le voy a poner que los elementos de esta lista tengan un margen, por ejemplo, de 0, para que no haya espacio entre los elementos de la lista. Y aquí viene la propiedad interesante. Observa, hasta aquí voy a guardar los cambios. Aplico, le quito el símbolo y no ha dejado nada de espacio. En este caso el margen y el padding también, no hay nada de separación entre el texto y su contenedor. Ahora se va a ver de mejor manera en las siguientes propiedades que vamos a definir. Bueno, hay una propiedad que se llama overflow. Overflow, cuando la definimos así, lo que hace, ahí lo voy a guardar, es que nos va a llevar los elementos a la parte superior y los va a mantener ahí. Por ahora no hay gran diferencia porque estaban de alguna manera en la parte superior. Ahora voy a ponerle un background color. Por ejemplo, vamos a poner un color bisque. Y para que no se vea ese contraste tan feo, voy a poner un colorcito aquí en el background color del body porque sale un azul para que haga contraste. Por ejemplo, de un beige. Vamos a hacer esos ajustes ahora y ahí se nota ya de diferente manera. Un fondo diferente con un fondo para la lista totalmente diferente. Bueno, ahí hay un tipo de contraste, pues es jugar con los colores. Ahora bien, vamos a definir las otras propiedades. Observa que toda la lista tiene un fondo, pero también vamos a definirle un estilo a cada elemento de la lista. Entonces, ahí está. Y observa lo que le vamos a decir. Con la propiedad float, le vamos a decir que lo alinea a la izquierda. ¿Qué significa esta propiedad? Bueno, que estos elementos ya no van a estar distribuidos así, sino que van a tener un efecto de flotar, es decir, los va a llevar hacia arriba. Observa. Ahora están todos juntos y aquí es donde toma relevancia el margen y el padding porque observa que no hay nada de separación. Y tú puedes decir, eso se ve feo, eso no parece un menú. Ahora, observa lo que vamos a hacer aquí. Dentro de cada uno de estos, vamos a definir un hipervínculo, porque finalmente cuando tú defines un menú, siempre tienes un link a otro lado. En este caso, yo voy a definir un hipervínculo a una página por fuera, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner una etiqueta a href, la propiedad, y el texto que vamos a poner para darle clic va a ser inicio. ¿A dónde me va a llevar? Bueno, yo le voy a decir que me lleve a www.google.com. No la vamos a complicar. De hecho, podemos poner el protocolo completo, así. Podemos nosotros redirigir a cualquier elemento de la página. Para efectos prácticos, ahora lo hago así. Luego, aquí también voy a poner otro hipervínculo similar. Y de hecho, lo voy a hacer así, lo voy a copiar.
para irnos rápido en el ejemplo. Y aquí vamos a poner el texto de juguetería. Entonces, por cada elemento de la lista tengo un hipervínculo dentro de él. Bueno, hagamos lo mismo para el siguiente elemento. Entonces vamos a ponerle por aquí. Y ahora el texto ahí dentro de la lista es calzado. Y por último vamos a poner este texto aquí. Y vamos a poner ropa. Bien. Ya tenemos ahora sí una lista con hipervínculos. Observa, va a cambiar, pero fíjate que ahora ha cambiado esa representación. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer, y es que ahí tomó los elementos de los hipervínculos, que son estos, pero observa lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a decir que por cada elemento de la lista y si incluye un hipervínculo con la etiqueta A, recuerda que esta es una jerarquía que se puede utilizar. ¿Qué va a hacer? Bueno, que haga un display de tipo block. Cuando se aplicaron los estilos, se veían todos en la misma línea y formaban parte del mismo renglón. Entonces, con esta propiedad van a aparecer como pequeños cuadrados. De hecho, para que eso suceda, déjame comentar estos de por aquí, porque lo que acaba de suceder es que tomó estos, mira, los voy a quitar, ahí está, así se debe de ver. Observa que se ve todo junto, ahí está el hipervínculo, y aquí lo que le voy a decir es que lo ponga como un bloque, y luego que le ponga un color, por ejemplo, un Bollywood, así. Vamos a decirle que le ponga un tesalign a ese elemento hipervínculo al centro. Vamos a indicarle también que ponga un padding de 16 píxeles. Esto va a generar un espacio entre el elemento y su contenedor de 16 píxeles. Y un text decoration de ninguno. Bien. Vamos a ver los cambios. Ya empieza a tener forma de menú. Esta forma se la dio la etiqueta o la propiedad de block. Y lo demás, pues bueno, ha sido configuración. ¿Qué le falta para aparecer un menú? Observa que yo pongo el mouse encima de él y pues no cambia de color. Bueno, eso se lo vamos a decir con LI y el selector de cuando pongas el mouse encima de la etiqueta A, que en este caso es hover, aquí está. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que cambie a un color. Por ejemplo, vamos a decirle para que haya un contraste que lo cambie a un tipo Alice Blue, ¿ok? Como un tipo blanco cenizo. Bueno, vamos a refrescar los cambios y observa cuando pongo el mouse, cambia. Entonces aquí ya estás dando un efecto visual simplemente por colocar el mouse encima del hipervínculo. Como es un bloque, observa que le dio esas dimensiones y pues este es el efecto visual. Y todo fue a partir de una lista. Bien, ¿qué más podemos probar? Ahora imagínate que no quiero los elementos a la izquierda, sino los quiero a la derecha. Entonces, ahí está. Y aquí los puedo mover. Entonces es un conjunto de propiedades que pues me van a dar estos efectos. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con las listas y con las propiedades CSS que le vamos agregando. Vamos a continuar aprendiendo, pero ahora sobre las listas ordenadas. Ahora toca el turno de aprender cómo funcionan las listas ordenadas dentro de HTML. ¿Cuál es el único cambio o la diferencia? No va a ser UL, sino va a ser OL, que significa Ordered List. Bien, vamos a hacer el cambio con esta lista que teníamos por aquí. Y vamos a cambiar aquí también. Vamos a modificar esto
ya no lo vamos a ocupar para mostrarte el ejemplo. Y vamos a dejar solo estos 3 elementos. Lo quitamos. Entonces, lo que va a suceder es que con esta etiqueta los elementos van a aparecer numerados en un orden consecutivo, empezando por el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ordenar nuevamente esta lista con los requisitos. Acta de nacimiento. Estamos hablando de requisitos para algún tipo de trámite aquí en México, CURP e INE. Vamos a ponerle aquí un título cualquiera. Requisitos. Bien, guardamos. Recargamos. Y ahora tenemos por aquí nuestra lista. Sin embargo, como fue modificado a nivel de estilos, voy a quitar todo esto. Por ahora ya no lo voy a ocupar. Era más para mostrarte cómo funcionaban las listas desordenadas. Bueno, aquí está, ahora sí. Ahí tenemos una lista con números. Observa que lo único que he cambiado es la etiqueta OL. Ahora, OL como etiqueta tiene varios atributos. Entre ellos, el atributo type. Y puede tener diferentes valores. El valor número 1, que se va a referir a la numeración como números, valga la redundancia. La A va a numerar o a listar los elementos con letras en mayúscula y la letra A minúscula para listar los elementos con letras minúsculas como si fueran incisos o esta numeración que utilizamos normalmente en el software tradicional para generar listas. Bueno, vamos a ver si le ponemos número 1. Observa cómo va a generar la lista. Digamos que es el comportamiento por default. Vamos a poner que el type sea A. De hecho, ahí no lo reconoce Visual Studio Code. Ahí está. Nos aparece listado con letras, pero en mayúscula. Vamos a poner A minúscula. Y pues va a cambiar con letras minúsculas. También otra posibilidad es poner la letra I. Ahí tenemos. Y lo que va a presentar es numeración, pero en formato de números romanos. Y por último, I minúscula, que es lo mismo, solo que con números romanos en minúscula. Estas son las diferentes posibilidades que tenemos. Ahora bien, también es posible, por ejemplo aquí, vamos a dejarlo con el type normal, que inicie con el atributo start en un número en particular. Supongamos que no queremos empezar en el 1, queremos empezar en el 10. Bueno, esto lo que va a hacer es que los elementos van a iniciar ahí su numeración, como comúnmente sucede en los procesadores de texto, donde de repente queremos continuar una lista en otro tipo de numeración o en otra numeración. Bien, esto mismo aplicaría si yo quisiera anidar, digamos, una lista desordenada. Entonces, supongamos que aquí vamos a poner una lista que ahora se refiera como un nuevo trámite, pero ahora sin numeración, con una lista desordenada. Vamos a poner aquí que se van a requerir, por ejemplo, 2 fotografías. Vamos a poner otro elemento como una copia de acta de nacimiento de padres. ¿Ok? Esto es posible. Podemos combinar listas numéricas ordenadas con listas desordenadas. Bien, ¿qué te parece? Por default, la numeración inicia en 1, que es el comportamiento que hemos visto tradicional. Entonces, estas características son posibles en HTML. Por último, ya para finalizar el video, déjame mostrarte
que hay otro tipo de listas. Se les conoce como listas descriptivas y su etiqueta es DL. Entonces, esa etiqueta DL lo que va a permitir es un formato de lista donde podemos también listar elementos, valga la redundancia, pero de otra forma. Mira, los elementos aquí no se van a marcar con LI, se van a marcar con DT. Por ejemplo, vamos a poner un menú como de una cafetería. Café americano. El primer elemento de ese menú. Podemos poner una descripción. Es un café muy rico, elaborado a base de café natural. Bien, podemos poner otro elemento y podemos poner un café latte. Y podríamos utilizar una etiqueta DD para poner una descripción de ese elemento. Podríamos poner: es un café muy rico con leche descremada. Bien, si esto lo ponemos así y lo queremos ver, observa que la forma en la que aparecen las listas es totalmente diferente. Sí aparecen listados, pero cuando ponemos un elemento DD nos permite agregar una descripción, como si fuera un subnivel del elemento de la lista. Entonces estas etiquetas se utilizan en conjunto. La DT, que es para indicar el elemento, y la DD para indicar una descripción. Entonces, bueno, esta es otra posibilidad de lista y también la puedes formatear, puedes poner estilos muy en particular, pero bueno, este es otro tipo de listas. Entonces, en resumen, tenemos tres: listas desordenadas con la etiqueta OL y podemos listar los elementos con la etiqueta LI, las listas ordenadas que también podemos listar los elementos con la etiqueta LI. Pero la diferencia es que en las desordenadas vamos a poder indicar un símbolo como viñeta, como símbolo para listar los elementos, y en el caso de las ordenadas va a aparecer una numeración, ya sea como tal un número romano, una letra mayúscula, minúscula. Y por último, pues estas listas que vimos que son las listas descriptivas, donde vamos a utilizar la etiqueta DL de qué significa description list, y a la vez vamos a tener las etiquetas DT para marcar cada elemento como este que está aquí y una descripción de ese elemento que estamos listando. Bueno, gracias por ver este video. Ha sido todo en relación a las listas. Las vamos a empezar a utilizar ya en forma para construir pequeñas aplicaciones que nos van a permitir generar aplicaciones en muy poco tiempo y sobre todo que sean muy prácticas y rápidas de hacer. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Hasta pronto. Bye.